Jóvenes republicanos de cuarto año A y B de secundaria, vamos a dar la explicación en cuanto a la semana 15, el día 3, miércoles 15 de julio. Quien les habla, su profesora Juliana Vega Silva. Vamos a trabajar esta sesión que tiene como título Identificamos los elementos de la pirámide y sus clases en estructuras de nuestro entorno. Para ello vamos a empezar con la primera situación problemática que dice: construye una carpa para acampar sin salir de casa. La situación dice así: a Daniel y a su hermano Luis se le ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. Obviamente, por estos motivos no pueden salir, estamos en pandemia, por lo tanto tienen que hacerlo en su casa. El problema es que ellos no tienen una carpa y por ese motivo deciden hacer una. Para lograrlo estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podían construir en el que caben dos personas, el cual tiene una base hexagonal. Ojo ahí con esto, ¿ya? Una base hexagonal, ¿ya? A ver, tiene una base hexagonal, donde la distancia entre los vértices opuestos es 1,8 metros. Finalmente, esta construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel, mire, talla de Daniel 1,40 y la de su hermano 1,53. Bien, pasamos a la resolución y empezamos a ejecutar la estrategia o plan. Primero, el modelo de la carpa mediante una forma geométrica. ¿Cuál es la forma geométrica? Viene a ser una pirámide hexagonal. Entonces, la carpa que deseo construir según el número de lados de su base es una pirámide hexagonal, ¿ya? Además, es una pirámide regular, recta y convexa. Veamos por qué. Ahí está la carpa y acá está su gráfica, miren. Ya es una pirámide hexagonal. Es una pirámide hexagonal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y termina en un vértice, por eso es una pirámide. Muy bien. Vamos a dibujar la base de la carpa. Acá está la base, pero lo vamos a hacer más bonita y más clarita para que ustedes lo puedan observar. Según los datos de la situación, la medida de la diagonal del hexágono de la base, ojo, diagonal del hexágono de la base es 1,8 metros. Puedo asignar otra medida diferente a 1,80 metros, siendo que cumplo con las características y condiciones a la situación. ¿Y cómo quedaría esto? Miren, ahí está. Esta es la base y esta es la diagonal. Esta es la diagonal porque dice opuestos. Acá está, miren, este de acá es opuesto acá y esta es la diagonal. Digamos una D, diagonal por aquí, cualquiera puede ser la diagonal. ¿Está bien? Bien, vamos a representar las medidas de la base y la altura, así como la ubicación de los hermanos. ¿Ya? Vamos a recordar, la medida de la recta trazada en la base de la pirámide tiene que ser 1,80 m. Ahí están los dos hermanos, 1,80 m. Ahora, a la primera pregunta, dice, la carpa debe tener al menos una altura que permita ingresar de rodillas, ¿ya? Por lo menos tú puedes entrar de rodillas, ¿no? Sugiero una altura, ¿ya? Dice, sugiero una altura de, dado que el menor es de 1,52 y 1,40 metros, que son las tallas de los hermanos. Ahí están. Ay, Dios, un ratito. Acá están las tallas. Acá está Luis, que mide 1,52 y acá está Daniel, que mide 1,40. De rodillas puede ingresar a una altura de 1,20 m. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, ¿quién viene a ser? Viene a ser la altura, 1,20. Muy bien. Ahora, para seguir respondiendo, entonces, hallo la distancia entre el centro de la base y el... Acá está la distancia y viene a ser 1,80 m. Obviamente, si partimos la mitad, este pedacito de acá, ¿cuánto va a valer? 90 metros, 0,90 metros. Entonces, si tomo la distancia entre los vértices opuestos del polígono, que es 1,80 m, la distancia entre el centro y la base de un vértice del polígono es la mitad, por lo tanto es 0,90 metros. Ahora vamos a calcular la arista lateral. Miren, esto de acá vale 0,90. 0,90, ¿ya?
0,90 porque es la mitad. La altura, esta es la altura que vale 1,20 m. Ahora vamos a hallar esto, la L, que viene a ser la arista lateral. Pitágoras, este es como si fuera la X, ¿recuerdan? X al cuadrado, esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Hipotenusa al cuadrado, que viene a ser L al cuadrado, 0,9 al cuadrado y 1,2 al cuadrado. 0,9 por 0,9, 0,81. 1,2 por 1,2, 1,44. Sumamos 2,25. Este que está con potencia pasa con raíz y sería 1,50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la medida de la arista lateral, ¿cuánto vale? 1,50. Esta sería la respuesta que pregunta la número 2, porque dice el parante lateral, ¿cuánto debe medir? Entonces el parante lateral debe medir de la carpa, debe medir 1,50 metros. Muy bien, continuamos. Dice, se presentó la carpa con las medidas de sus lados. Entonces, ¿cómo queda la carpa? 1,20 de altura, 0,90 y lateral 1,50. Ya está, ahí está. Entonces, las medidas de los lados de la pirámide son arista lateral 1,50, la altura 1,20, la arista de la base 0,90. Entonces, la respuesta a la tercera pregunta, ¿cómo sería? Por lo tanto, la estructura de la carpa necesita ¿cuántas varas? 6. ¿Por qué? Porque es un hexágono. Entonces necesita 6 varas de 1,5 metros de largo. Y un parante de 1,20 de largo que viene a ser la altura, para que se pueda parar esa carpita. Esa es la respuesta para la pregunta número 3. Muy bien. Pasamos a la siguiente situación, a la situación número 2. Dice, si quisiera que entren 3 personas en la carpa, ojo, acá dice 3 personas, ¿ya? Y la distancia entre los dos verdes opuestos del hexágono ya no es 1,80, sino 2,40. Y la altura no sería 1,20 m, sino 1,60 m. ¿Cuál sería la longitud de las varas laterales y el parante? Fácil, hacemos lo mismo, pero con un nuevo diseño. Correcto. ¿Cuánto es la altura entonces? Acá está. ¿Cuánto es la altura? 1,60 m. ¿Cuánto viene a ser acá? 2,40 es todo. O sea, es todo. ¿Ya? Es todo, pues, supuestamente está así, todo. Pero es la mitad, sería 1,20. Aplico Pitágoras. Este viene a ser la hipotenusa. Este viene a ser los catetos. L al cuadrado es igual a 1,20 al cuadrado más 1,6 al cuadrado. O 1,60, que es lo mismo. 1,40, 2,50 y sale 4 exactito. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces la arista lateral vale 2. Entonces, ¿cuántas dice varas laterales se necesita? Se va a necesitar entonces 6, porque es un hexágono, 6 varas laterales de 2 metros cada uno. ¿Y su parante de cuánto? Un parante de 1,60 m. Un parante de 1,60 m. Y ahí ingresaría. En la situación 3 dice, cuando se coloque la tela de la carpa, se quiere tener una entrada por una cara lateral, realizando un corte en dicha cara. Para cerrar la entrada se colocará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la capa hasta la mitad de uno de los lados del procedimiento vas a seguir. Muy bien. Entonces, aquí está. Miren, esta es la pirámide que viene a ser el apotema de la pirámide. Ustedes que les he enviado temprano en la parte teórica, ahí está esto. ¿Quién es este? Ese es el apotema de la pirámide. La altura que ya lo conocen, el apotema de la base. Entonces, ¿qué procedimiento voy a seguir? Primero observo la imagen, los elementos. Aquí están los elementos. Luego, calculo la medida del apotema de la base, aplicando el teorema de Pitágoras, pues se conoce la distancia del centro de la base a uno de los vértices de la base y la medida del lado de la base. ¿Ya? Calculo la longitud que corresponde al apotema de la pirámide, que es el largo del cierre del contacto, aplicando el teorema de Pitágoras y utilizo el dato de la medida de la altura. Entonces, apotema ya al cuadrado es igual al apotema al cuadrado más la altura al cuadrado.
Entonces los valores los tenemos. Miren, 1,5, la altura 1,2, este de acá el 0,9 y 0,9. Ahora, ¿cuáles son los valores desconocidos? Ahí están. Miren, estos son los valores desconocidos. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo lo hallo? ¿Ah? ¿Cómo lo hallo? Se supone que estos son los que no saben. Dice, ¿cuál es el procedimiento? Ojo, te dice cuál es el procedimiento, no te dice cuál es el valor. Te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Primero observar la imagen, luego calcular la medida del apotema de la base y luego calcular la longitud que corresponde al apotema de la pirámide. Muy bien, jóvenes, eso es la explicación para el trabajo del día miércoles. Buen día.